La autoridad en la pareja. Uy, uy, uy. La autoridad en la pareja. Así que vayan Este sacando, nombre no me gusta. vayan sacando sus guantes, queridos hermanos. Pero para hacernos cariñito. Sí, bueno, vamos a compartir este tema que unos dirán, hermano, pero ¿cómo la autoridad en la pareja si recién somos enamorados o voy a tener recién enamorado o enamorada? Pues vamos a ver todos los conflictos que se producen, porque uno se da cuenta que tiene que haber una autoridad, un principio de autoridad en la pareja recién cuando ya se casó. Y cuando ya se casó, primero uno empieza a pelear, a discutir, porque no se tienen las ideas claras. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a la autoridad en la pareja? Ajá, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Porque Dios nos habla en su palabra acerca de la autoridad en el matrimonio. La autoridad, bueno, en diferentes campos, y en Efesios 5 nos habla de la autoridad en el matrimonio, la obediencia y la sumisión de la esposa hacia el esposo, y el amor, como Dios le pide al esposo que ame a su esposa. Así es. ¿Qué significa autoridad? O sea, eso vamos a ver. Tenemos que, primeramente, pensar qué cosa es autoridad para mí. Amén. Cómo yo he recibido la autoridad en mi hogar, en mi casa, en cómo se entiende en toda nuestra vida social, qué cosa es autoridad. Creemos que la autoridad es, bueno, decir yo aquí mando, hago lo que quiero y todos me tienen que obedecer. Amén. Este programa dedicado para todos los machistas. Todas las feministas. Todas las feministas. Bueno. ¡Che! Es que, de verdad, lo que tiene entendido Jesucristo por autoridad es diferente. Es diferente a lo que el mundo entiende. Por eso hay tanto rechazo a la autoridad, por eso hay tanto machismo y tanta herida, ¿no? Uh-huh. Tanta herida. Todo esto lo vamos a resolver el día de hoy, porque si tú estás pensando en el matrimonio, estás pensando en formar una familia, no te debes de perder este principio de lo que es una sana autoridad en el Señor. Hay que estar medios locos para comprender esto. La autoridad en la pareja. La autoridad en la pareja, un programa que de repente va a sacar chispas. Inés, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Y por qué hemos escogido este tema? Veníamos conversando con una persona que apreciamos mucho, ¿no? Sí, que nos dijo la autoridad compartida, que la iglesia a veces como que repliega un poco a la mujer por aquí, por allá, ¿no? Bueno, en el Nuevo Testamento... Era una opinión de Claro, ella, claro. opinión. Sí, es que en el Nuevo Testamento pues se ve aquí muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esa época antigua, en la sinagoga, adelante se sentaban los hombres y las mujeres estaban detrás, ¿no? Era una discriminación. Así es. Había discriminación, pero era una cuestión cultural de la época, ¿no? Claro, una cuestión cultural de la época. Yo creo que ahora ya no es así. No, no es así. Bueno, el tema está en que se necesita entender qué es autoridad. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a lo que es autoridad? El tema está en que nosotros entendemos mal lo que es autoridad. ¿Quién tiene la autoridad en la pareja? Inés, mejor dilo tú. ¿Quién tiene la autoridad en el matrimonio? Bueno, en el matrimonio tiene la autoridad la cabeza del matrimonio. La cabeza del matrimonio. Que es el esposo. Nos guste o no nos guste. El tema está... Sobre todo que no nos gusta. Claro, el asunto está en que la gente tiene rechazo a esto porque en general hasta los mismos varones no pensamos que esto puede ser posible porque tenemos una imagen, una idea desfigurada, distorsionada de lo que es la autoridad. Pensamos que autoridad es mandar y gritar. Pensamos que autoridad es la imponerse egoístamente al antojo de uno y la autoridad la ejerce el que es superior. ¿Tiene que ver la autoridad con la superioridad? No tiene nada que ver. Es la autoridad se refiere a la autoridad que Cristo tenía, ¿no? Cristo tenía una autoridad por hacer lo que Él decía. Él hacía lo que decía. Él incluso muchas veces se comparaba y les decía a sus discípulos que tengan cuidado con los fariseos, que muy bien le echan cargas a los demás, pero no son capaces ellos de cargar con nada de la ley. Amén. Entonces es Jesús que muestra la autoridad con su comportamiento primero que nada. Fue el primero que perdonó, el primero que puso la otra mejilla
y con eso demostró autoridad, el que le lavó los pies a sus discípulos, el que estuvo bueno con su madre hasta que ella tuvo ya que hacer su misión, ¿no? Amén. Autoridad, entonces, es servicio. Es la autoridad verdadera se ejerce en el amor. Si el varón fue constituido como cabeza de la familia, del hogar, no es porque sea superior o porque sea más gritón, ni porque tenga más plata, sino es porque tiene un llamado al servicio. Y haciendo referencia a lo que tú has mencionado, Inés, Juan capítulo 13, versículo 12 dice: cuando terminó de lavarle los pies, refiriéndose a Jesús, que le lava los pies a sus apóstoles, y se volvió a poner el manto, se sentó a la mesa y dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Señor y el Maestro y dicen verdad, pues lo soy. Si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros. Uh-huh. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está lo que estás diciendo. La autoridad es servir. Yo tengo que ejercer la autoridad. Una vez que el ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús, se empieza a comunicar, bueno, sigue comunicándose con María, por supuesto que sí, pero en los temas de guiar el hogar para preservar la seguridad de la familia, nos revela el Evangelio de que es Dios quien se comunica con San José para decirle: lleva al niño acá, parte por aquí, ven, regresa ahora, porque Dios mismo no se puede contradecir, y sabía que era importante que tuviera a San José, en este caso, como cabeza de familia, también como el rol que tiene el papá, también es de proteger, ver, es como si fuera un rebaño, ¿no? Uh-huh. Que es lo que tiene que favorecer más al rebaño. Entonces, por esa razón es de que Dios no se contradice, como lo dice Romanos 13:1. Toda autoridad, lo decía San Pablo, toda autoridad es puesta por Dios, y quien se revela a la autoridad se revela al orden establecido por Dios. Si yo ejerzo autoridad para que me sirvan el juguito a la cama, para que me laven y me planchen la ropa, y les estoy mandando a cada rato, tráeme, pásame el cubierto, pásame esto, pásame lo otro. Tú pasa la silla, y todos tienen que hacer cosas menos yo, porque yo tengo que ver la televisión. Entonces, eso no es autoridad. Claro, yo ya estoy cansado, ya trabajé, me voy a echar a ver televisión, leer mi periódico y que todos hagan las cosas y yo no hago nada. Exactamente. Entonces, ahí más bien nos quitamos autoridad. Exacto. Y había una opinión muy buena, decía que la autoridad en el hogar debe ser compartida, que la autoridad la tiene el hombre, el papá y también la mamá. Cosa con la que estamos de acuerdo, que la mamá tiene autoridad, el papá tiene autoridad, como también tiene autoridad un coronel y tiene autoridad un sargento. Uh-huh. Pero también hay una jerarquía, hay un orden establecido por Dios. La jerarquía no es en cuanto a dignidad o superioridad, sino que es a un orden, para que haya una sola dirección. Así es. Es como en una empresa, ¿no? El gerente general lleva la dirección de la empresa y pone los lineamientos y las políticas a seguir, ¿no? Entonces el jefe, que no es el gerente general, pues no puede dispararse y mostrar otra política a seguir, por decir, en las ventas. Entonces tiene que continuar con esa misma política. Es así. Amén. Es lo mismo, ¿no? Y es más, yo viendo un poquito lo que tú estás diciendo, Pepe, del servicio, yo recuerdo, hace poco conversaba con una joven y me dijo: qué lindo el trabajo donde yo estuve. Mira que el gerente no solamente nos decía, hagan esto, hagan el otro, y después nos revisaba, sino que se ponía a trabajar junto con nosotros, y se sentaba y trabajaba con nosotros. Y de verdad eso los hacía admirar a los empleados, al gerente, lo admiraban. ¿Por qué? Porque se ponía, pues, o sea, a sudar igual la gota gorda con ellos. No era que mandaba y me echo, pues, a que me den los resultados. Así es. Entonces, es lo mismo en la casa. Es Pero lo mismo en ahora, el hogar, Inés, ¿no? ¿qué pasa ¿qué pasa cuando no se ejerce la autoridad de esta forma? ¿Cuáles son las consecuencias de que en una pareja no se ejerza la autoridad? ¿Qué va a pasar?
También, así como no se ejerce la autoridad del esposo, el esposo puede dejar de ejercer la autoridad porque muchas veces nosotras, las mujeres, no lo dejamos que ejerza la autoridad. Entonces los hijos, al final, tampoco no nos van a obedecer, ni a la mamá ni al papá. Así de fácil. Así de sencillo. ¿Cuántos casos hemos tenido de personas con problemas en su familia porque no se tenía claro el principio de autoridad en el hogar? Entonces vemos a hombres que han perdido la autoridad porque tienen que gritar y golpear. Cuando, hermano o hermana, cuando usted está gritando porque cree usted que así va a hacer respetar su autoridad, significa que ya la perdió. ¿Por qué? Porque si usted quiere tener autoridad sobre su hijo, dele lo que su hijo más necesita, que no es un juego de video, no es un nuevo televisor. Lo que más su hijo necesita es el amor expresado en la entrega del tiempo. Juegue con su hijo, dedíquese a él o a su hija, salgan de paseo los dos, entrégale eso. Tiempo cuesta más que el dinero ahora, y entonces el niño empezará a entender que se le ama. Cuando hay una relación buena, saludable, de amor con una persona, en este caso con su hijo, cuando usted le diga, hijito, vamos a hacer las tareas, y él lo va a hacer con todo gusto. ¿Por qué? Porque no quiere perder esa relación tan bonita que tiene con su mamá o con su papá. Ahí no hay necesidad de gritar, ahí no hay necesidad de sacar una correa o de golpear, porque usted está dando amor. Entonces así está ejerciendo autoridad. ¿Usted cree que Jesús, que los apóstoles hubieran tenido deseos de desobedecer a Jesús? Porque si lo hacían, ellos iban a perder esa relación tan hermosa y maravillosa con el Señor. Uh-huh. Y un ejemplo para eso, Pepe, tú te acuerdas, varias veces nos ha pasado y yo decía, ay, Pepe, ¿por qué los chicos a mí no me obedecen y a ti sí? ¡Qué cólera! ¿No? Entonces cuando veníamos, por ejemplo, de un paseo, estábamos en el carro y ya íbamos a llegar a la casa, ¿no? Y veníamos todos sucios del parque de jugar o veníamos del cine, qué sé yo les decía, bueno chicos, ahora llegan, cada uno se lava las manos, la cara, dejan las cosas en su sitio, me ayudan a cargar los paquetes. Ya le empezaba a dar un montón de indicaciones a los chicos, ¿no? Entonces, como no me hacían caso, otro día que salimos yo le dije, mira Pepe, mejor diles tú. Entonces, tú les dijiste, pero de una forma tan bonita y mejor dicho, ni se los dijiste en ese momento como yo estaba acostumbrada a decírselos, sino que bajaste del carro y les preguntaste, y chicos, ¿les gustó el paseo? Y no sé qué, y se pusieron todos a conversar. Yo estaba que me desesperaba porque dije, ay, ¿a qué hora se van a lavar las manos? ¿A qué hora van a comer? Ya se tienen que acostar. Todo eso estaba en mi pensamiento. Y tú me dijiste, déjame, ese es mi método. Entonces comenzaste a hablar con ellos, a decir que le hemos pasado bien bonito y todo, y de ahí recién les dijiste, bueno chicos, ahora sí, cada uno a lavarse y a dejar las cosas en su sitio y bajan a comer. Nada más, y ellos en filita, parecían soldaditos, todo. Claro, entonces, gloria a Dios. Es que porque diste primero la relación, hiciste esa relación y después ya la disciplina, ¿no? Exactamente, la esposa, lamentablemente aquí voy a hacer una autocrítica con los varones. Lamentablemente los varones, mal influenciados a veces por el machismo, hemos entendido que la autoridad consiste en mandonear, en gritar, en imponerse. Y esto hace daño a la familia y uno mismo termina haciéndose daño. Eso es egoísmo, es dejarse guiar por la carne. Pero el varón tiene la misión de ser guiado por Dios, de ser instruido por Dios. Un varón tiene la necesidad de ser una persona de oración para saber qué es lo que más le conviene a su familia, qué es lo que Dios quiere hacer en su familia. Necesita orar porque necesita sabiduría, la sabiduría de Dios para guiar su familia al encuentro con Dios. ¿Por qué? Si usted no tiene mucho tiempo en el camino de Dios, vamos a resumirlo. Un hombre que educa a sus hijos en la palabra de Dios, cuando estos hijos crecen, ni siquiera tiene que esperar a que crezcan, ¿no? Desde pequeñitos son personas seguras, son personas que si tienen un complejo lo superan rápidamente o no los tienen, porque empiezan a saberse amados por Dios, aceptados, reconocidos, valorados, y empiezan a crecer empiezan a tener éxito desde que son niñitos. Desde que son niñitos, porque son los frutos de amar a Dios, son los frutos de obedecer a Dios, y todo el que obedece a Dios vive en bendición.
siempre. Es una promesa de Dios, Deuteronomio 28. El que vive en obediencia siempre es bendecido en todas las áreas de su vida. El varón que no ora, el varón que no obedece a Dios, entonces no podrá ejercer autoridad en su casa. Porque primeramente, para ejercer autoridad, uno tiene que obedecer. Descubrir, aprender el gozo de obedecer ciegamente la voz de Dios. Obedecer muchas veces contra nuestras propias ganas. ¿Cuántas veces yo me he querido ver mi partido? Soy hincha del mejor equipo del Perú. Que no lo digo mejor, ¿verdad? No lo digas. No lo digo porque las minorías van a reclamar. Bueno, soy hincha del mejor equipo del Perú y muchas veces he tenido que perderme un clásico. Y me he hecho tantas ilusiones. Ahora sí. Y ya había hecho planes hasta con amigos, hermanos de nuestra comunidad. Y no, había que ir a predicar o a cantar, a un concierto, a un retiro. O algo pasaba, a orar por alguien. Y definitivamente decía, bueno, Señor, ya esto te lo entrego. Y tengo que obedecer a un principio que Dios ha puesto, a un llamado, mejor dicho, a un llamado. Y el Señor se encarga después de que mi equipo gane. Bueno, no siempre ocurre así, pero la mayoría de veces me he dado cuenta que cuando yo he renunciado a un partido de fútbol, hay cosas más bonitas que uno logra conseguir. Pero me toca obedecer. No es fácil, pero es hermoso. Duele, pero es rico. ¿No? Es un dolor rico tener que obedecer por eso. Entonces, yo tenía un problema contigo hace muchos años porque yo mismo no era obediente a Dios. Sí. Entonces yo quería que tú hicieras las cosas que a mí me gustarían o me gustaba que hicieras, pero no se trataba de que tú hagas las cosas como yo las quiero, sino que los dos hagamos las cosas como Dios las quiere. Ajá. En eso se ejerce la autoridad. Yo ejerzo la autoridad que Dios me ha delegado para hacer de que mi familia esté sometida a la palabra de Dios y no a mí. ¿No? Porque el principio de lo que dice Efesios 5, y ya que tú lo mencionaste, Inés, es bueno recordarlo y buscarlo, a ver si ustedes tienen su Biblia y me ganan quien encuentra primero, a ver si la tienes ahí. Acá está. Habla de la moral cristiana, de la moral familiar. Bueno, sed sumisos los unos a los otros, por respeto a Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Ajá. Miren, que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor, como si estuvieran sometiéndose al mismo Dios, sometiéndose a sus maridos. ¿Por qué? Porque es la misión del esposo, lo que está diciendo San Pablo, es que la misión del esposo es ejercer una autoridad de Dios en el hogar, es la autoridad de Cristo, es la autoridad de Dios en el hogar, es para que la gente cuando esté obedeciendo sepa que está obedeciendo a Dios. Porque lo que les está enseñando el varón es a obedecer a Dios. Es, bueno, hermano, nos vamos a la misa. No, que yo tengo que hacer, yo quiero jugar con mi computadora, que mira que me han puesto el internet en la casa. ¿Qué es primero? ¿Quién te puso el internet acá? ¿Quién te dio el juguete? Entonces, ¿tú qué cosa quieres? ¿Apartarte del camino de Dios y ser esos que después cuando crecen solamente están pensando en su diversión y en su momento al margen de Dios? Vamos a la misa. Ya, y listo. Y nuestros hijos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta. ¿O quieres eso? Ah, bueno, si tú te quieres apartar del camino, entonces quédate aquí. Yo tengo que actuar como Dios actuaría o como Dios quisiera que yo actúe, porque yo tengo que lograr que la gente no sea que me esté obedeciendo a mí en mis caprichos, en mis antojos, sino que esté obedeciendo a Dios. Por eso aquí dice que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. Así es. Y para que esto ocurra, dice, en efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Algunas señoras dicen, ok, ya, hermano, yo acepto que mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello y lo muevo a mi antojo. El cuello mueve la cabeza. El cuello mueve la cabeza. Bueno, es un chiste de las señoras por ahí. Pero dice, en efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿No? Por eso en el versículo 25, Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Guiando a la iglesia. Guiando a la iglesia para que esté en obediencia a Dios. Entonces esta iglesia viva una etapa de bendición hermosa, maravillosa, de paz, de gozo.
Entonces, si yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó Cristo amó la iglesia, entonces yo tengo que amar a mi esposa así, servirle. La autoridad se ejerce, hermano, en el amor, con relación, como decía Inés, cuando hay una relación de amor. Yo soy el tapete de la casa, donde mis hijos y mi esposa se tienen que limpiar. Yo tengo que estar al servicio de los demás. Y no es que pásame la cuchara. Yo tengo que enseñar. Yo quiero que mis hijos hagan eso, pues yo tengo que hacer primero en servirles. Y después ellos verán eso y les va a provocar servir. A mí me pasa que nos ha pasado tantas veces en el hogar que a veces tú no estás, Inés, y cuando yo me quedo solo con ellos, me pongo a lavar los platos o a hacer cualquier cosa y lo hago cantando, alabando a Dios. Y ellos escuchan y me ven tan feliz que dice, papi, ¿puedo ayudar? Claro, sí puedes ayudar. Y el más pequeñito tenía 3 años y quería limpiar, pero no limpiaba realmente tanto, ¿no? No, pues 3 más años, ensuciaba. Más ensuciaba en ese momento. Entonces le dije, bueno, ¿tú quieres ayudar, hijito? Tú te vas a limpiar la refrigeradora y la cocina. O sea, a donde él llegaba, la refrigeradora, la parte baja, agarraba el trapito y se ponía a limpiar y frotaba. Y qué bien, qué bonito estaba quedando. ¿Y cómo se sentía él de feliz? Uh-huh. Se siente, el niño tiene el gozo de servir. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nosotros no queremos que nuestros hijos intervengan en estas cosas de la cocina porque nos arruinan la cocina, uh-huh, ¿no? Mami, quiero cocinar. No me toques nada porque si no me la voy a ensuciar. Y entonces, cuando a ellos les nace, cuando ellos quieren, nosotros por nuestra impaciencia e intolerancia les vamos quitando esas ganas. Después cuando crecen, dicen, estos no ayudan en nada. Porque justamente no nos hemos formado en el gozo de obedecer. Cuando su hijo tenga el gozo, la alegría de servir, aproveche eso. Aproveche, sea paciente, le arruinará por ahí una camisa cuando se quiera planchar la camisa, le va a arruinar, eso sí, pero ¿cuántas camisas planchadas va a tener en el futuro? ¿Cuántos platos va a lavar en el futuro? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto va a desarrollarse? Que va a ser, pues. Lo independiente, sanamente independiente que va a poder ser ese niño. Entonces, eso es la autoridad. La autoridad es el servicio y para eso ya no hay necesidad de gritar. Yo no tengo necesidad de gritar. Amén. Sí, y una cosa, hermanos, miren, una cosa que a mí me abrió los ojos con respecto a la autoridad, porque para mí, pues hace mucho tiempo era, no, o sea, los dos opinamos igual y aquí se decide lo que los dos decimos, no es lo que tú dices, no, sino que se decide pues lo que nosotros hagamos. Lo que yo también pienso es tan importante como lo tuyo y aquí decidimos los dos, en todo. Ese era mi pensamiento. Pero hay momentos en los que nunca vamos a pensar lo mismo. Entonces yo decía verde y Pepe decía azul. Y nos quedábamos entre verde y azul y al final no hacíamos nada. Uh-huh. Entonces ahí yo entendí, ok, tú como cabeza de hogar tienes la responsabilidad, aunque a mí no me parece que es azul, lo voy a hacer, pero tú eres responsable de lo que va a ocurrir. ¿Entendido? Y así fue. Sí, y eso me dio miedo. Claro, eso me dio miedo porque, wow, o sea, mi esposa está confiando en que Dios me puede guiar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que orar más, tener más cuidado, porque hay cosas, como tú dices, que no logramos ponernos de acuerdo, pero tengo que orar justamente para poder tener discernimiento y poder hacer la voluntad de Dios. Hermano querido, hermana querida, tú estás escuchando en este programa Late que Late este tema, uh-huh, porque nos topamos con muchas parejas que llegan al matrimonio, no saben lo que es eso, no saben lo que es la autoridad, cómo se ejerce o cómo se obedece, y entonces empiezan los conflictos, los problemas y vienen tantos divorcios. Tengo un amigo que le pregunté, oye, ¿cómo estás? Un amigo del colegio, lo encuentro después de años, y me dice, ¿te casaste? Sí, le digo, ¿y tú? Sí, ya me casé y me divorcié. No te creo tanto así. ¿Y cómo fue? No, me casé y al día siguiente me divorcié. ¿Y cómo fue? Me dice, me arrepiento tanto, más caro me ha salido esto. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Nada, que al día siguiente nos peleamos y nos mandamos bien lejos ambos, entonces me divorcio, nos divorciamos, fue chao, ya listo, ya, y nunca más. Dios mío. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y en el enamoramiento y noviazgo de ellos, que fue tan largo, ¿qué pasó? Que era pura pasión. Y no se entrenaron en lo que realmente iba a ocurrir en el matrimonio. Y cuando fueron sorprendidos por lo que ya es una convivencia matrimonial, en el sacramento del matrimonio,
pues ahí se vieron perjudicados. Bueno, felizmente que ellos no conocían el sacramento del matrimonio y, o sea, no lo tuvieron, pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo casarse de esta forma. Por eso los enamorados, ahora vamos a ver esto cómo se aplica a los novios y a los enamorados. Y hay una cosa chiquitita nomás para que a mí me ayudó mucho a comprender por qué Dios pone la autoridad al hombre y no a la mujer. A ver. Bueno, una de las cosas que yo reflexionaba es que efectivamente a María el ángel se le aparece, le dice vas a tener un hijo, pero de ahí a quien guía es a José. Y a San José lo guía, ándate para acá, cuídalo al niño y yo te voy a avisar cuando regreses. Y todo lo dirigía a través de José, a través de sus sueños, ¿no? Lo dirigía el Señor a José. ¿Por qué? Porque Dios reconoce en el hombre, en el varón como cabeza del hogar. Igualmente desde el Antiguo Testamento a Abraham le prometió un hijo. Y le dijo, yo te voy a dar un hijo, ¿no? Y él creía en la promesa de Dios. Pero mira, su esposa Sara le dijo, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué cómo? La duda. Dijo, no, ahí está mi esclava. Pero esa no fue voluntad de Dios. Amén. Esa no fue voluntad de Dios, sino que nosotras las mujeres, por nuestras ganas de que se haga lo que nosotros queremos, o por nuestras dudas, o por todo lo a veces emocionalmente decidimos, no dejamos que el Señor haga su voluntad. ¿No? Entonces pasó, por ejemplo, eso con Abraham, con Sara, con Adán y Eva, pues, también. ¿Qué pasó con ahí? Adán y Eva, Dios le dijo a Adán, y a él le dijo, de este árbol no van a comer, Y después fue creada Eva. Entonces Adán le enseñó a Eva que de ahí no debían comer. Pero Eva se dejó engañar y todo, agarró la manzana. Se dejó llevar por lo que vio, ¿no? Se dejó llevar por lo que vio, por su vista y todo lo demás. Y lo hizo probar a él. Entonces, ella lo desobedeció a él. Porque y una instrucción que Dios le había dado a él para que se le enseñe a la esposa, ¿no? Claro. Y estaba ella desobedeciendo a Dios a través de esto. Así es. Entonces fue tremendo eso. Oye, Y mira, y al final Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste. No, encima le echa la culpa a la mujer. Cuando es la responsabilidad de él. Claro, por último le hubiera dicho, mira, ya, si te lo quieres comer, cómetelo tú, yo no me lo como. Y Dios te va a pedir cuentas de esa desobediencia. Claro. O sea, lo que le dio a decir él a ella, ¿no? Como tantas veces tú me dices a mí. Sí, bueno, mira, tú vas a tener que responder a Dios, porque yo no te estoy diciendo que tú me obedezcas, no es a mí a quien me estás obedeciendo directamente porque yo tengo una autoridad absoluta, sino que yo estoy ejerciendo una autoridad delegada. Es a Dios a quien tú estás obedeciendo. Y si tú no haces caso, estás desobedeciendo a Dios y las consecuencias las vas a sufrir tú. Claro, y eso lo vemos reflejado en nuestra familia cuando, por ejemplo, tenemos los hijos chiquitos. Y la mamá dice, ¿no? Bueno, yo soy profesional, yo tengo que trabajar, que dedicarme a mi trabajo, que por eso no me he quemado las pestañas y ta. No solamente tú tienes que ganar dinero, yo también puedo. Pero los niños están chiquitos. Sí. Y entonces, ¿cómo los dejamos? A veces, y hemos visto un montón de hombres se rascan la cabeza, se jalan los pelos y dicen, no, tú tienes que quedarte. O sea, que uno de los dos se tiene que quedar a estar con los niños. Y los dejamos a cuidado de quien sea. Y después el gran sentimiento de culpa que tienen las mujeres por no haber estado con sus hijos pequeños. Sí. Eso se ve, pero en cantidad. Y después los psicólogos. Sí. Porque ahí ganamos plata los psicólogos, un montón. Sí, verdad. ¿No? Y ¿por qué? Porque no hay esa autoridad, ese conocer el camino del Señor. Yo no digo, y es una apreciación personal, que la mujer no se desarrolle profesionalmente, que lo haga, pero mientras los niños están pequeños, ¿cuál es tu prioridad? Y los enamorados no se preparan para eso. Sí, no. Lo discuten y lo deciden muchas veces cuando ya están ahí, casados. Aquí hay una pregunta interesante. Y entonces, en la relación de enamoramiento y noviazgo, ¿también hay autoridad? Pregunta aquí una oyente. Bueno, la respuesta es así. El enamoramiento es una etapa de entrenamiento, de conocimiento, de preparación para el matrimonio. Por lo tanto, conforme ustedes se van dando cuenta que lo de ustedes es serio, entonces tienen que ir ejercitándose en esto. Así como, por ejemplo, la administración del dinero en el matrimonio es una administración, la administración de
sana, la administración de bendición, es una administración en la que los dos juntan el dinero y los dos arman un presupuesto en los que ambos están de acuerdo y así la administran el dinero. No es que con tu plata tú pagas esto, con mi plata yo pago lo otro, porque ahí no hay bendición, porque la palabra dice que hay que ser uno solo es en todo, ser uno solo es un proceso que exige también conversión. Pero así como uno tiene que aprender a manejar el dinero y se va entrenando con pequeñas cantidades en el enamoramiento, dice, bueno, ya que estamos pensando que nos vamos a casar, que lo nuestro es serio, pues vamos a ir administrando una cantidad de dinero juntos, y juntos vamos a tomar decisiones, porque hay que pelearse pues también, ¿no? Claro, hay que ponernos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo. Entonces tus valores no van a ser los mismos que los míos, los criterios. No, yo quiero, por favor, mira, estos 15 soles son para Michela. Ya. ¿No? Entonces, que no estamos fomentando el consumo de alcohol. Pero es la verdad, pues, sí. Pepe, ¿no? Sí, mucha gente pelea por eso. Yo quiero tomarme mi cerveza, me gusta todo, salir con mis amigos a jugar fútbol, todo, y la novia ahí se da cuenta, entonces tú siempre vas a salir tú siempre sales con ellos, o sea, ¿estás dispuesta tú a que el futuro esposo tuyo siga con sus amigos una vez a la semana yéndose a jugar fútbol y todo lo demás y gastarse esos 15, 20, 30, 40 o 50 soles? O sea, póngase a pensar en eso, ¿no? Claro, o necesito comprarme una laptop. Y entonces, ¿sabes qué? El dinero que estamos juntando, estoy pensando destinarlo para comprarlo a la laptop. No, pero tenemos que comprar la cocina primero. Sí, pero es que la laptop me va a generar ingresos suficientes como para después comprarme la cocina. ¿Y en qué cosa vamos a cocinar? Bueno, al principio podríamos quedarnos en la casa de mi mamá. ¿En la casa de tu mamá? Sí, podríamos vivir hasta que ya compremos la cocina. No te pases, pues, Pepe. ¿Y ¿Cómo no vas a quedar en la casa de tu mamá? ¿Y yo tengo que esperar a que termines de cocinar o que se cocine para recién comprarme mi laptop? Bueno, yo estoy aprendiendo a cocinar y tú también debes cocinar algunas veces. Yo voy a cocinar, pero mira, primero es la laptop. Pero no porque yo necesito, todos mis amigos tienen laptop y yo soy el único tonto que no tiene laptop. Sí, pues, Pepe, pero tenemos que pensar primero. Estoy con laptop sin mi laptop. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y yo no pienso ir a vivir con tu mamá, ni hablar. La otra vez... ¿Estás diciendo que mi mamá es una bruja? No, ¿Y todavía tu mamá no. qué? ¿Y tu mamá qué? No, pues la otra vez... bueno, todas esas cosas... ocurren... Porque nos tenemos que aprender a poner de acuerdo. Administrar el dinero juntos. Y también darnos cuenta quién tiene la autoridad y aprender a tomar autoridad sobre estos principios cristianos. Por ejemplo, acabamos de tocar un ejemplo chiquito de irnos a vivir en la casa del papá de la mamá. ¿Qué pasa? Los enamorados, si no aprendemos, la novia, si no aprende a darle responsabilidad y hacer que el novio se haga hombre, porque es un niño o porque es un irresponsable, y no le das la oportunidad de equivocarse, de decidir, entonces no va a tener esa opción de madurar y después decirte, ok, nos casamos y nos vamos a vivir solos, porque ya no es un hijito de mamá, pues. Así entonces ya aprendió a no ser un hijito de mamá. Y ahí uno se va dando cuenta de qué es lo que uno trae en el fondo del corazón. ¿Qué es lo que uno trae? ¿Cuál es la idea que cada uno tiene sobre lo que va a ser el hogar? La autoridad, respondiendo a la pregunta, también uno se va entrenando en el ejercicio de la autoridad desde que uno ya es enamorado. Si usted, hermano, no está dispuesto a ser un hombre de oración, sumiso, obediente a Dios, dispuesto a servir y no a ser servido, no se case. Y si tú, jovencita, novia, enamorada, siempre quieres salirte con la tuya, manipulando, llorando, lágrimas por aquí, risitas por allá, y no lo dejas a él expresarse. O sea, por ejemplo, el mínimo ejemplo, vamos a ver una película, y tú quieres ir a ver la película romántica, tierna, dulce, etcétera, y a él le gustan las películas de acción. Y él, por complacerte, por no tener una pelea contigo, dice, ya pues vamos a la película romántica. Entonces va una vez, va 2 veces, va 3 veces, pero él no es él, pues. Él no es así. Bueno, yo sí me he sacrificado por ver películas. He tenido que soportar algunas películas románticas. Pero yo entiendo lo que tú estás diciendo, Inesita, es de que muchas veces no se le deja al hombre tomar ciertas decisiones, porque si tú, por ejemplo, vamos a ver que tú digas, ok, vamos a ver la película que tú digas. Y yo te digo, bueno, vamos a ver una película de violencia. Y entonces de acción, y todo el tiempo se ven balas por aquí, balas por allá, cabezas que ruedan por aquí, cabezas que ruedan por allá, yo estoy fascinado. Pero si de repente, bueno, a mí no me gusta mucho eso tampoco, pero si yo de pronto volteo y te veo con los ojos cerrados, o con una cara de terror,
yo voy a verme obligado a decir, wow, no la está pasando muy bien Ajá. la mujer a la que amo. Claro. Y entonces la próxima vez no voy a ser tan egoísta, ¿no? Claro. Vamos a buscar una película de drama, pero con acción. Claro, O no, algo y ahí intermedio. vamos buscando los puntos de unión, no, los gustos de unión y todo eso. Entonces eso nos ayuda a unirnos más. Pero cuando nosotras las mujercitas, que somos muy hábiles para manipular y salirnos con la nuestra, Eso sí es verdad. a veces lloramos y con nuestro llantito o así, ¿no? Con nuestra dulzura hacemos lo que él, al final logramos lo que queremos. No estamos logrando nada, o sea, no, Sí, como no una estamos... hermana de Miami dijo, ¿no? Nos dijo una vez, sí, ya sé lo que es la autoridad, pero la verdad es que las mujeres somos las que mandamos. Entonces, dijo eso ella. Y yo he escuchado a mujeres que dicen, sí, pues es que de verdad, es que si lo dejas que haga lo que quiere, se va a equivocar. La otra vez invirtió mal el dinero y lo perdió todo. Sí, es Se verdad. metió en un negocio que lo perdió todo. Déjalo que, entonces por eso que se entrene desde que es joven, desde que son enamorados, que se equivoque desde ahora para Claro. que luego tengan la experiencia. Ahora va a perder menos dinero que de aquí a 20 años. ¿Te imaginas en 30 años ya, mi amor? ¿Tú qué dices? Ya, no sé. Claro, nunca he tenido la experiencia. ¿Y saben qué pasa, hermanas, amigas de todo el Perú y del mundo? Creemos nosotras que tenemos a un hijo más. Y esa idea tenemos que sacarnos de la cabeza. ¿Cuántas mujeres escucho decir, no, es que mi esposo es mi hijo mayor? Sí. Y no es así. O sea, ¿por qué? Porque no le damos la oportunidad de equivocarse. No le damos la oportunidad aprender. de aprender, que aprenda con sus errores. ¿No? Entonces, efectivamente, siempre vas a ser la mandona, la mamá de tu esposo. Nosotros vimos un caso práctico de esto, ¿no? Un caso así, real. Una mujer que tenía 3 hijos ya, 3 hijos, le había nacido el tercer hijo, una mujercita, y el hombre cometía cada desacierto que yo creo que cualquier mujer sin fe ya lo hubiera abandonado a este Ajá, hombre. sí, sí, Pero sí. unos desaciertos en su economía que los había llevado a quedarse sin casa, sin comida, sin auto, Sí. sin comida. Sí, Y vivían, y se tuvieron que mudar a un lugar que les prestaban donde no había ni siquiera sanitarios y que habían ratas. Sí. Y ahí se fue con su bebita recién nacida. Mm. Y cuando le preguntamos, ¿y tú cómo soportas esto? ¿Qué fue lo que nos contestó? Eso para mí. Ella contestó, yo confío en que Dios está guiando a mi esposo. Pero mira lo que te está llevando a la ruina. Yo estoy orando por mi esposo. Y yo sé que Dios está guiando a mi esposo. Así es. Oye, y esta mujer tuvo esa fe. Y ese esposo efectivamente en su oración, por la misma confianza que le tenía a la mujer, a él, de que Dios le iba a decir qué hacer y a dónde ir, a pesar de que ella tenía mejores ideas y hasta más experiencia, este hombre aprendió y Dios lo guió y sacó a esa familia adelante, y ahora para gloria de Dios pues tienen la casa, que tienen el auto, que tienen hermosos hijos y materialmente no les falta nada, pero por sobre todas las cosas son un matrimonio de Dios. Sí, ahí hay paz. unidos, aprendieron la lección. Él aprendió. Él aprendió. Y es verdad, Dios estaba hablándole. Él aparentemente estaba llevando a su familia a la ruina. No, Dios lo estaba entrenando. Sí. Dios lo estaba entrenando para que después hubiera una bendición sostenida, sólida, fuerte. Sí, y construida sobre en él. todo entrenándolos en el espíritu, en la humildad, entrenándolos en el sufrimiento, que no es nada malo, que es bueno. Y todos los matrimonios pasan por épocas malas económicamente y por épocas buenas. Y cuando estamos pasando por esas épocas malas, pues tenemos que estar más unidos que nunca. Y esto fue lo que hizo esta amiga. Así es. Estar unida a su esposo, apoyarlo en medio de eso. Y después, ahora que tienen unas épocas buenas, pues están felices, están contentos, orgullosos. Viéndolo de atrás, súper bien. Y eso me recuerda, Pepe, esta actitud que tuvo esta amiga fue como la de María. Sí, ya estamos llegando al final del programa, queridos amigos. Ok. Y el tiempo en televisión es así, corto. Estamos en Late que Late, a todo color, a todo color. Seguro que ustedes se han imaginado alguna de estas escenas de las que hemos ido compartiendo. Hay Entonces, mucho por hablar de esto. Inés, entonces no significa que la autoridad la tenga siempre el que tenga la razón, No. ¿no? Como este hombre que se equivocó tantas veces. Sí, no. Y tampoco no significa que tu marido tiene que ser súper convertido, un hombre lleno de oración para que recién le hagas caso. No, Tampoco. Claro. Ora por su conversión. Sí. Ora por su conversión. Bueno, lleve a usted a su enamorada, hermano, a ver las películas que a ella le gusta, comparta las cosas que a ella le gusta y dígale, bueno, a mí también me gustaría que algún día veas conmigo el fútbol.
dé más si espera recibir también. Dé mucho más de lo que usted espera recibir. Y de verdad que esto es el amor. Entonces ambos serán felices. Bueno, nos despedimos. Fue una gran alegría compartir este programa con todos ustedes. Lo que me hace feliz es saber que tu amor